Voy a ir con el general en retiro Néstor Ramírez, quien nos está acompañando desde la ciudad de Cartagena. General Néstor Ramírez, ¿qué importancia tienen, por ejemplo, delitos como el narcotráfico, como la lucha contra el terrorismo, en lo que tiene que ver con la doctrina actual que tienen las fuerzas militares? Bueno, Jefferson, permítame primero, es inevitable colocar un contexto y quiero referirme a los acuerdos de La Habana respecto a la Jurisdicción Especial de Paz. En el numeral 5, primero reconocer unos avances notorios, plausibles. No obstante, hay que hacer algunas observaciones. Por ejemplo, el numeral 5 dice que el Tribunal Especial tendrá competencia sobre todos aquellos que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto, llámese FARC o agentes del Estado. En este punto, pues yo, en nombre de los colombianos, exigiría un poco de respeto. El Ejército de Colombia nació antes que la República y, como lo decía el general Bedoya, figura en el artículo 217 su misión: independencia, soberanía, integridad territorial y orden constitucional. De tal manera que las fuerzas militares de Colombia no entraron en un conflicto con otro agente violento en una tierra de nadie, ¿no? Estamos defendiendo la Constitución Nacional y estamos defendiendo a los colombianos frente a unos grupos al margen de la ley que quieren imponer ideologías foráneas a la fuerza, violando los derechos de todos los colombianos. De tal manera que si fue en forma premeditada, pues vamos a tener que pensar en el futuro de la justicia en Colombia para los militares. Sí. Y si fue en forma desprevenida, pues llamo la atención exigiendo un poco de respeto. No, y de eso vamos a estar hablando. Usted me preguntaba, Jefferson. Exactamente. El narcotráfico es conexo al terrorismo, no conexo al delito político, diferente a lo que pretende imponer la Corte Suprema de Justicia. El narcotráfico permite financiar todas las formas de violencia y el terrorismo es la forma de obligar a los estados o a las personas por medio de la amenaza, infundiendo un pánico a un conglomerado mayor que la víctima inmediata para obligarlo a actuar en determinadas direcciones. General. Y es por ello que en respuesta constitucional, no por voluntad de las fuerzas militares, hemos visto a implementar doctrinas y formas de respuesta a estos dos graves fenómenos que aquejan a los colombianos. Y precisamente sobre ese punto es que quiero que profundicemos un poco, general retirado Harold Bedoya. En el caso, por ejemplo, de la Operación Jaque, que es una misión, una operación que conocen todos los colombianos, inclusive la conocen todos nuestros televidentes en el continente americano, ¿cómo se ve reflejada la doctrina, por ejemplo, en ese tipo de misiones? Mire, la Operación Jaque es, yo digo que ha sido lo máximo en desarrollo de operaciones militares en el presente siglo. Una operación básicamente de engaño, una operación de inteligencia, una operación de sorpresa, una operación de gran riesgo, y lograron pues hacer lo que tal vez ningún ejército del mundo había hecho en su historia, y fue recuperar a 13 secuestrados que llevaban 10 años secuestrados. Eso fue una tarea extraordinaria que manejó el comandante del ejército, el general Mario Montoya, y su Estado Mayor y los helicópteros de la aviación del ejército. Gracias a Dios se desarrolló esta operación con toda la tecnología moderna y con toda la capacidad táctica y de inteligencia, con el resultado de que Colombia pasó a las grandes ligas, dijéramoslo así, de la táctica y la estrategia de engaño contra el enemigo. Pero en este caso, ¿cómo se ve reflejada la doctrina, por ejemplo, en esa misión? Pues es que allí hay muchas técnicas que se lograron hacer. La sorpresa, el engaño, las comunicaciones,
Bueno, es que todo fue una maravilla. ¿Y sobre de eso se operación. entiende la doctrina? Sobre eso se escribió la doctrina, que está escrita ya. Después de la operación salen enseñanzas que se escriben y eso lo tiene el ejército y las fuerzas militares que lo están utilizando para las operaciones futuras. Claro que esa operación prácticamente fue el cierre de las operaciones, o no, del secuestro en Colombia, porque a partir de ese momento el secuestro disminuyó en un altísimo porcentaje. Ese tipo de operaciones fueron exitosas desde su planeamiento hasta su ejecución. Ya retirado Néstor Ramírez, yo quiero también que usted nos explique cómo cuando el comandante del ejército dice que hay una revisión, que se va a dar una revisión de la doctrina militar, específicamente, ¿qué tipo, cómo podemos claramente explicarle a nuestros televidentes qué es lo que va a cambiar? ¿Qué tipo de cosas podrían llegar a cambiar al interior del ejército? A ver, Jefferson, la función fundamental de las fuerzas militares es defender la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y la independencia. Tenemos que estar preparados con la doctrina de siempre, de von Clausewitz, los principios de la guerra, la masa, la ofensiva, porque es que el futuro de Colombia va a ser muy complejo en el campo geopolítico, con la construcción del canal de Nicaragua, la presencia de China, de Rusia, el socialismo del siglo XXI de Maduro, en fin, todos los vecinos partidarios del socialismo del siglo XXI van a generar unos retos enormes. Entonces necesitamos tener unas fuerzas preparadas, disuasivas para cualquier amenaza. Ello implicará a la larga tener un ejército más bien pequeño, con una capacidad de respuesta, volumen de fuego, perfectamente dotado, quizás una reserva menos costosa, que cueste unas 4 veces menos, como los Estados Unidos, y una Guardia Nacional. Pero entre tanto, el comandante del ejército, quien ha liderado muy inteligentemente este proceso, no es de hoy. Este proceso se viene diseñando, este proyecto se viene diseñando desde hace más de 2 años por parte del general Mejía. Y siempre los ejércitos están en permanente evolución. Respecto al narcotráfico, es un problema más bien de Estado, de decisión estatal, y un problema policial, no tanto militar. Entonces yo veo que es oportuno, si llegare a ser exitosa este esfuerzo para el fin del conflicto, no de la paz, sino el fin del conflicto, es conveniente tener unos planes que vayan manejando los problemas que se nos presentan en forma progresiva en los 30 años siguientes. Y finalmente terminar con un ejército, como decía, quizás más pequeño, pero disuasivo, que sea capaz de enfrentar en un caso dado los fenómenos provenientes de amenazas externas al pueblo colombiano. General Bedoya, ¿eso quiere decir entonces que esa revisión de esa doctrina militar también implicaría un cambio en el funcionamiento de las fuerzas militares, de pronto en la asignación de los recursos, en la perfilación de los objetivos? Mire, nosotros estamos ensillando a las bestias antes de cogerlas. Tenemos un enemigo que está haciendo lo mismo de hace 10 años o 20 años. O sea, ellos siguen narcotraficando, ellos siguen secuestrando, ellos siguen extorsionando, siguen llenando de minas el territorio colombiano, se fueron para Venezuela y desde allá nos atacan todos los días. Es decir, toda la delincuencia y el terrorismo que ha sufrido Colombia lo sigue sufriendo. Lo que pasa es que ahora estos grupos terroristas, como el de las FARC, ahora terminaron siendo pues otro ejército y dialogando de Estado a Estado como plenipotenciarios, negociando el futuro del ejército y negociando el futuro de 47 millones de colombianos, porque sí, porque al presidente se le ocurrió hace 20 años, porque esto viene desde hace 20 años, negociar la patria sin consultarle a ningún colombiano y negociar la patria a sabiendas
de que las FARC no ha reconocido un solo delito en Colombia y que quieren seguir siendo los mejores narcotraficantes del mundo, engañando al mundo y ahora con el visto bueno hasta de las grandes potencias. De manera que este es un engaño, es una mentira. El país tiene que reaccionar. No podemos dejarnos engañar más de un gobernante que quiere convertirse en premio Nobel de Paz, llevando a este país, quién sabe, a cuál sin salida. Eso que pasó ayer de irse a Cuba a darse el abrazo del oso con el principal criminal internacional que se llama Raúl Castro y recibir las manos untadas de cocaína y de sangre de soldados de Timochenko, eso es un acto de indignidad que no puede ser propia de un comandante en jefe de las fuerzas militares ni de un presidente de la República. General Bedoya, ¿usted cree que, por ejemplo, lo dicho por el general Mora Rangel, quien es el representante de los militares en la mesa de negociación, él asegura que ese planteamiento de reformular la doctrina militar del ejército no responde a la mesa de negociación? ¿Usted qué opinión tiene? ¿Usted cree que esto sí responde a una petición que se hizo en esas negociaciones? Mire, esto de Cuba, ese ha sido el misterio, más misterio del mundo entero. Allá no se sabe ni qué dicen, ni qué hacen, ni qué se acuerda, ni qué no se acuerda. El general Mora es una figura silenciosa, que nadie sabe qué dice ni qué piensa. Yo lo que creo es que nos están metiendo a los colombianos un embuchado que nos va a salir carísimo si no reaccionamos a tiempo. Esto que está pasando en Cuba es el gran engaño a que ha sometido al pueblo colombiano y que nos puede costar carísimo. Yo siempre he dicho, mire, colombianos, nos puede pasar lo que decía Churchill hace muchísimos años. El que se arrodilla, porque estamos arrodillados, el presidente, el que se arrodilla por la paz, se queda con la guerra y se queda con la violencia. General retirado Néstor Ramírez nos está acompañando desde Cartagena. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que esta decisión que ha tomado el comandante del ejército responde a una petición que se da desde La Habana, Cuba? No, de ninguna manera. Yo conocí este proyecto desde hace mucho tiempo y los estados mayores precisamente tienen la función de estar previendo los cambios de la amenaza. Voy a ponerle un ejemplo. La guerrilla cambió la forma de operar, de atacar en pequeños grupos a atacar en grandes concentraciones de personal. Pues tuvimos que cambiar la doctrina, el empleo de la fuerza. Entonces hay que ir 2 pasos adelante de los fenómenos. Eso no quiere decir que el ejército va a dejar de cumplir la misión constitucional que le ordenaron los colombianos, seguirá igual, pero tiene previsto qué es lo que va a suceder en los próximos 30 años. General Bedoya, hay otra pregunta que en este momento muchos se hacen y tiene que ver con el tema del presupuesto de las fuerzas militares como tal. En algunos momentos se ha hablado que luego de la finalización de las conversaciones, ese presupuesto también se iba a afectar porque ya no iba a existir la misma amenaza. ¿Usted cree que sí va a suceder esto o no? Mire, la amenaza sigue siendo la misma. Yo no sé de dónde se han inventado que las FARC no son los mismos delincuentes, terroristas y narcotraficantes que conocimos hace 5 años, o 10 años, o 20 años. Son los mismos. Peor, están protegidos por los gobiernos de los vecinos, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Cuba. Es decir, estamos nosotros metiéndonos creyendo lo que no ha sucedido. Las FARC quieren seguir no solamente en lo mismo, en la misma criminalidad, sino que quieren tomarse el Estado políticamente a través de las grandes reformas del Estado, como es lo que están haciendo en este momento, llevando prácticamente al ejército de Colombia a su propia extinción. Es decir, tenemos un ejército en las cárceles, tenemos un ejército sin justicia penal militar, tenemos un ejército sin fuero, pero tenemos a unos terroristas que desde Cuba están pidiendo completa impunidad y quieren llevar al ejército colombiano a convertirlo en los mismos delincuentes que son ellos, y al pueblo colombiano, a la sociedad colombiana, a la clase dirigente colombiana, convertirla también en delincuente. De manera que vamos a tener un Estado manejado por terroristas, que son la gran minoría, son 5.000 terroristas, definiendo el futuro de
47 millones de colombianos, yo digo colombianos, nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. Criminales, los peores, la organización terrorista y narcotraficante más peligrosa que existe en el mundo, protegida por los grandes criminales que están en Cuba, como Raúl Castro, que es un gran criminal, y el otro que está en Venezuela, que todos los días nos hace fieros, violando la soberanía colombiana, pasando la frontera, sacando a millones de colombianos de Venezuela y tratándolos a las patadas, como los hemos visto en el último mes, y ellos siguen de las manos sucias, llevándole las manos sucias y ensangrentadas al presidente de Colombia. Mire, es un acto de indignidad. Yo le garantizo que la moral de nuestros soldados, después de ver un presidente abrazándose con los terroristas más peligrosos del mundo, puede ser de no querer combatir más. Esto es absurdo. Un presidente así prácticamente perdió su autoridad moral para dirigir a nuestras fuerzas militares. Ojalá el país reaccione. Yo le pido a todos los colombianos, reaccionemos, porque recuerden lo que decía y se lo repito, el que se arrodilla por la paz se queda con la violencia y se queda con la guerra. Y digamos que hace parte de lo que en ese momento estamos analizando. Va a ir a Cartagena, Colombia, con el general retirado Néstor Ramírez. Señor general, usted como presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la República, ¿cómo cree usted que va a ser recibido al interior del Ejército este reformulamiento, esa revisión de la doctrina militar que fue anunciada el día de hoy? A ver, a mí no me preocupa tanto las FARC. Las FARC son un vehículo de la guerra revolucionaria. La guerra revolucionaria de Mao, las FARC no son maoístas, tiene varios métodos. El de guerra de guerrillas, que ha sido derrotado, entonces se bajan de la flota de la guerra de guerrillas, llamémosla camiones, se suben a la guerra política y por eso están en La Habana. Pero hay otras guerras más peligrosas, la guerra jurídica, la guerra judicial, la guerra psicológica, que está haciendo estragos. Por ejemplo, la tenaza de las organizaciones no gubernamentales de izquierda del mundo y de Colombia, por ejemplo, el colectivo de abogados, inventando falsos testigos, falsos testimonios, falsos escenarios, por un lado, y por otro lado, el proyecto de ley, si llega a ser exitoso, del contexto, que destruye los cimientos del Estado Social de Derecho, que son sus fuerzas militares, porque convierte en prueba el contexto para convertir a su vez en organización de poder criminal las fuerzas militares y poder juzgar, para empezar, a todos los generales. Yo le tengo temor a esto. En cuanto a la doctrina, no implica un cambio profundo en la doctrina en sí, sino en la respuesta a los fenómenos. Si las FARC siguen en su camino, tendrán la respuesta adecuada. Pero si las FARC, llámese engaño o no engaño, ingresan al sistema democrático, la respuesta ya está prevista y se va a ir desarrollando, pienso yo, dependiendo de lo que vaya sucediendo, y puede ir cambiando, es muy flexible. Si los fenómenos cambian abruptamente, la doctrina tiene que cambiar. Pues general, vamos a estar hablando de eso en el siguiente bloque, porque se está tomando esta decisión, pero también al mismo tiempo se está librando esta guerra no solamente contra las FARC, sino contra el ELN, que es un grupo terrorista con el cual en este momento el gobierno colombiano aún no está negociando. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. No olviden la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Es acertado o prematuro que el Ejército de Colombia inicie la revisión de su doctrina militar sin haberse firmado aún un acuerdo final con las FARC? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.